pueblo. Es rey entre reyes, señor de señores. Cantemos al Hijo de Dios. Hosana, hosana a nuestro Redentor. Hosana, hosana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor, para que participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que nosotros, que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente, al entrar encontrarán una burra atada con su borrico. Desátenlo y tráiganmelos, y si alguien les dice algo dirán que el Señor los necesita, pero que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta. Díganle a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti humildemente y montado en un burro, en la cría de un animal de carga. Los discípulos se dirigieron allá e hicieron como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito, les pusieron encima las capas y Jesús se montó. La gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas, mientras que otros lo cubrían con ramas cortadas de los árboles. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Cuando entró Jesús a Jerusalén, hubo conmoción en toda la ciudad y decían: ¿quién será este? Pero la muchedumbre decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Lectura del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios nos ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, temedlo, estirpe de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le entregó el nombre que está sobre todo nombre, y le otorgó para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata
y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba le dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno a otro: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó su pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciando la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con uno de ellos al lugar llamado Getsemaní y le dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya
y descansen. Y aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa, con espadas y palos en la vaina por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó Jesús y les dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó, y Jesús le dijo: Amigo, ¿esto es lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús le dijo entonces: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo le pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida Jesús dijo a la chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver lo que pasaba. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo, puede derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro, por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle de bofetadas. Otros los golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entremano, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Pero él lo negó ante todo diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba haciendo el zaguán cuando lo volvió otra criada y le dijo a los que estaban allí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre.
Pero después se acercaron a Pedro a los que estaban allí y dijeron: No cabe duda de que tú también eres uno de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces acordó Pedro de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejos contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas en el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso, en aquel tiempo que se llama hasta el día de hoy campo de sangre, así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compadeció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces dijo a Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los allí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo iban a entregar por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que creía el tumulto, pidió agua
y se levantó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de color púrpura, tensaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y lo escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre llamado Sirene y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beber. Los que crucificaron se repartieron sus ropas echando suerte y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron un escrito de la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si eres el Rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios.
Entonces, también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio la orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Entonces allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, siguiente a la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comienza la Semana Santa, comienza la semana en que conmemoramos los misterios más importantes de la fe cristiana. Hemos contemplado la primera lectura del profeta Isaías, el cántico del siervo sufriente. Esta lectura nos abre toda la Semana Santa y la pasión del Señor. Nos muestra la ignominia de este mundo frente a la fuerza de la mansedumbre del siervo de Dios, del siervo de Yahvé, que siempre estará con él. La teología del judaísmo no podía aceptar el sufrimiento como algo posible al futuro del Mesías. Solo la lectura cristiana podría descubrirnos esto. La carta de San Pablo a los Filipenses nos muestra a Dios que acompaña radicalmente la debilidad del hombre y lo acompaña mostrándola en la persona de Jesús. Para el mundo judío el Mesías debía tener una existencia gloriosa. La paradoja es que Jesús es humillado y por eso es exaltado. Se presenta una relación causa-efecto. Precisamente por eso dice el autor de esta carta: quien no destaca como gesta heroica, quien no fue soberano y que más bien terminó crucificado, es ahora considerado Señor y Mesías. Pero la pasión del Señor mostrada en el Evangelio según San Mateo nos muestra que buscan matar a Jesús, porque Él es el profeta que no se ha dejado intimidar. Ha dicho la verdad en todo momento, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pilato trata de ayudar a Jesús.
Una mujer pagana, la mujer de Pilato, intercede cuando los dirigentes del mundo judío están gritando, crucifícale. Jesús se enfrenta, asume la construcción religiosa, antihumana y antidivina que están mostrando sus enemigos para luego destruirla. ¿Cuántas construcciones religiosas no inspiradas precisamente en la palabra de Dios hacemos a diario para rechazar, para no darle apertura a las ovejas descarriadas, a los seres humanos que el amor de Dios busca salvar? La pasión no debemos leerla como un tema gore, llena de sangre y sufrimiento cruel simplemente. Es la victoria de Dios sobre los proyectos de los poderosos, la victoria del amor sobre el odio. Que esta Semana Santa, la semana del amor de Dios, impere el amor en nuestros corazones y que ese amor haga caer por debajo toda la mentira, todo el odio, todo lo que nos separa. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo mediador nuestro. Por la Iglesia que sufre en sus miembros, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la unión de las iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que apurando el cáliz de la pasión a semejanza de Cristo paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se cumplan en nuestra vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Alicia Zamora de Urdaneta, Emira Rosa Urdaneta, Ediásile Urdaneta Zamora, Ramón Gutiérrez Rincón, Rafael Gutiérrez. Por la salud de nuestros hermanos Chuchín Ferrer y Renato Aguirre, roguemos al Señor. Por todos los que han muerto en esta pandemia, por todos los que están enfermos a raíz de este virus, por una pronta solución y por nuestra patria Venezuela, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de tu Hijo, para que se cumpla siempre tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso, nosotros, con todos los ángeles, te alabamos y aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección. Por la caridad, acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vamos a hacer ahora un momento de oración
para que el Señor dignamente entre a nuestros corazones y a nuestros hogares. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos, suplicantes, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo, fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Mira, Señor, con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis seguir en paz. Hosana, Hosana, a Cristo el Señor. Hosana.